catarata, la casa pendiente. Una clase bastante bonita y parte que le van a servir bastante para ustedes. Eh, ya saben, ustedes vimos la anatomía en la primera clase que dimos para ver cómo es la clasificación del globo ocular. Y entre ellas vimos que el cristalino es una parte interna del globo ocular, que es un lente biconvexo situado inmediatamente por detrás del iris y delante del cuerpo vítreo, en la parte de acá, ¿sí? El iris, y rodeado por un proceso ciliares que lo mantienen ahí sujetado en la cavidad posterior, que se superponen ligeramente a su margen del ecuador, ¿no? Entonces, vemos en esta parte de acá, este es el cuerpo ciliar que está suponiendo al cristalino, ¿ya? Y está el cristalino detrás del iris, más que todo en la cámara posterior que hemos dicho. Del iris hacia adelante es la cámara anterior, del iris hacia atrás en la cámara posterior. Y, eh, y está superpuesto en la parte del ecuador del cristalino por unas bandas ciliares que son los procesos ciliares, ¿no? Y eso se une al nivel del cuerpo ciliar. O sea, el cristalino no tiene inervación ni irrigación. Depende totalmente del humor acuoso y del vitrio para su nutrición. Continúa su crecimiento a lo largo de toda la vida y permanece encerrado desde la etapa embrionaria dentro de una membrana basal, ¿no? Su membrana, la cápsula, es algo que lo mantiene aislado del sistema inmunitario del globo ocular y de todo el sistema. Al nacimiento mide 6,4 milímetros en el ecuador, 3,5 milímetros en el diámetro antero-posterior y pesa aproximadamente 90 miligramos. En el adulto mide 6,4, mide a 9 en milímetros del ecuador a ecuador, 5 milímetros en el diámetro antero-posterior y pesa aproximadamente 255 miligramos. El grosor relativo de la corteza aumenta con la edad, el cristalino adopta una forma cada vez más curva. Las dimensiones, el diámetro frontal es de 9 a 10 milímetros, el diámetro antero-posterior, quiere decir de la cápsula anterior a la cápsula posterior, es de 4 milímetros, y el radio de curvatura de la cara anterior es más o menos 6 milímetros, y el radio de curvatura posterior 5,5 milímetros. Su peso es de 190 a 200 miligramos, pero este peso aumenta con la edad. Mientras que se envejece el cristalino, se vuelve más cataratoso, este peso aumenta, ¿no? Ya no de 220 miligramos, sino llega hasta 300 a 350 miligramos. El cristalino, sus relaciones. Por delante, ya sabemos que está por delante, el iris, el polo anterior del cristalino se sitúa a 4 o 5 milímetros de la cara posterior de la córnea, ¿ya? Este es importante porque está ubicado el cristalino y más o menos tiene que haber una distancia con la córnea. La córnea, cuando hacemos una cirugía de lentes para poder corregir, supongamos, antes colocamos lentes para corregir las miopías altas, más de 5, 6, más de 8 o 10 miopías, o sea, dioptrías de miopía. Para poder corregir, antes hacíamos una cirugía láser, pero a veces cuando la cirugía láser, el grosor de la córnea es muy delgada, no podemos hacer cirugía láser. Entonces tenemos que tratar de hacer otro para poder corregir miopías altas, ¿no? Miopías de 10, 11 o 15. Entonces antes colocamos un lente delante del iris. Él son lentes de Artisan. Y ahora se está colocando, porque el problema de los Artisan, por estar en la cámara anterior delante del iris, producía un daño con el tiempo a nivel de las células del endotelio, ¿no? Del endotelio corneal. Pero ahora se colocan los lentes fáquicos, o sea, delante del cristalino, ya no delante del iris. Entonces, y hay que ver esa relación entre el cristalino y la córnea, ¿no? Porque cuando está muy abultado, está muy pegado a la córnea, el cristalino aumenta ese tamaño, entonces ya no van esos lentes fáquicos. Ya, entonces por detrás del vitrio, por detrás del cristalino tenemos el vitrio. Tenemos limitado por delante, por delante del vitrio, por detrás el vitrio, limitado por delante por la hialosis anterior. La hialosis anterior es una capita bien deladita de parte de la corteza del vitrio que delimita con el cristalino, ¿no? Por fuera del ecuador tenemos el cristalino, por fuera, por el nivel del polo del ecuador, tenemos las fibras zonulares, ¿ya?
en dos planos, anterior y posterior, por un espacio de 1 milímetro entre el ecuador y los procesos ciliares, ¿no? 1 milímetro entre el ecuador y los procesos ciliares, ¿no? Los procesos ciliares del cuerpo ciliar. Ya hemos visto que el cristalino está formado por varias capas. Entre esas capas, la cápsula, que es una membrana basal de las células anteriores. La cápsula puede ser anterior y la cápsula puede ser anterior, en la parte anterior, la que limita, a la que da la cara al iris, es la cápsula anterior, y la cara posterior, que es más abombada, ¿no? Entonces, esta cápsula tiene una membrana basal de células de epitelio, ¿ya? Epitelio cilíndrico, cápsula y fina y elástica que rodea las fibras del cristalino. Tiene una composición de colágeno tipo 4 y es más delgada por detrás, siempre más delgada por detrás del cristalino que por adelante. La zona más gruesa está a 3 milímetros fuera del centro, ¿no? Esta parte central es la parte más delgada y a partir de los 3 milímetros de la parte central está la zona más gruesa, ¿no? De la zona, de la membrana basal. Por detrás está mucho más cerca al ecuador, ¿no? La parte de acá está más cerca al ecuador. El cristalino, ya hemos dicho que la cápsula anterior es la parte anterior y la cápsula anterior está formada, además de la membrana basal, tiene una capa de células, del endotelio, ¿no? Y aparte, esta membrana está también formada por la corteza. La corteza es la parte de acá hasta acá, y la parte central, que es el núcleo, que viene a ser el núcleo del cristalino. Estas células, ¿cómo se forma la corteza? Estas células, como van migrando de la parte central a la periferia, se van engrosando y van perdiendo el núcleo. Y esas células se van convirtiendo en corteza. Y como va pasando el tiempo, esta corteza se va endureciendo y se va envejeciendo. Y la corteza más central, esta parte va formando el núcleo. Y el núcleo, más que todo, se va formando ya lo que es la catarata, ¿no? Hay cataratas nucleares, como vamos a ver, corticales, y también de la opacificación de la cápsula. El epitelio, ya hemos dicho que el epitelio es una sola capa, es una cápsula anterior formada por una monocapa de células. A medida que se forman fibras del cristalino, las fibras circundantes forman la corteza, ¿no? Hemos dicho que la parte va a la parte de ecuador y van perdiendo el núcleo y se van formando las fibras de la corteza. Y las más centrales se compactan estas células formando el núcleo. La corteza es la otra parte del cristalino, compuesta por fibras cristalinianas dispuestas en capas concéntricas su consistencia es blanda. El núcleo, que es la parte central del cristalino, de tamaño y consistencia incrementada por la edad, normalmente la catarata senil nuclear es la más frecuente, dificulta la acomodación, que ya nos disminuye la acomodación, que el cristalino se contrae e impide la extracción por aspiración, este núcleo, ¿no? Cuando hacemos una cirugía de vacuumulsificación, el núcleo es mucho más duro y es más difícil de triturarlo con el faco, ¿no? El faco es una sustancia de radiofrecuencia que trata de romper el cristalino, y es difícil un poco de romper cuando son núcleos duros. Ahí a veces se produce más fuerza, más calor, y eso puede producir un edema a nivel de la córnea, ¿no? Y una inflamación de la córnea después de la cirugía. Vemos acá en una foto, esta es la córnea, miren el cristalino, esta es la cápsula anterior, la corteza, y este es el núcleo, ¿no? El núcleo en la parte central. Otra foto, esta es la zónula. La zónula, entonces, tenemos que es una mallita que lo sostiene al cristalino, ¿ya? En la cámara posterior, ¿no? Si se rompe esta mallita, vamos a ver que se puede producir una luxación del cristalino. El cristalino o bien se va para atrás, normalmente se va para atrás, o se va para adelante. Y es mucho más difícil poder hacer una cirugía cuando la zónula está luxada o está rota, ¿no? En traumatismo, en golpes, se puede luxar esta zónula, y el cristalino se mueve, ¿no? Hay una hipacodonesis, que se mueve, un movimiento del cristalino. Acá vemos las diferentes estructuras del cristalino. Este es el haz de la cámara de la lámpara de hendidura. Esta es la haz de la luz blanca y la luz amarilla, y podemos ver las partes del cristalino, ¿no? Esta es la cápsula, el endotelio, la corteza, el núcleo, la parte central, siempre, y la parte de corteza, la parte posterior, ¿no? Y esta es la cápsula posterior del cristalino. Esta es otra foto, ya, tomada por una cámara de fotografía de la lámpara de hendidura.
Vemos acá el cristalino, las diferentes camas, la cápsula anterior, la corteza, y miren el núcleo, ¿no? Se ve clarito el núcleo. Y acá vemos la corteza posterior y la cápsula posterior. Esta es también la forma, una estructura del cristalino. El cristalino es como un mango, ¿ya? Tiene una cápsula que es la cáscara, tiene la pulpa del mango que es la corteza y la pepa que viene a ser el núcleo, ¿sí? Ujú. Eso está cargando. Ya, en la incidencia de la catarata, el 50% de catarata se produce entre los 65 y 75 años. El 70 a 75% de la catarata senil es la principal causa de ceguera y discapacidad visual en el mundo, ¿no? La primera causa de ceguera en el mundo es la catarata, pero es una causa de ceguera prevenible, que operando esa catarata el paciente vuelve a ver otra vez, que es diferente a lo que es el glaucoma, ¿no? La primera causa de ceguera no prevenible, no curable, es el glaucoma. Porque el glaucoma se daña el nervio óptico y ya no hay. Nosotros damos un tratamiento del glaucoma para poder mantener y para que no se siga dañando el glaucoma, pero ya no podemos curarlo. ¿Ok? Tratamos de que lo poco que tiene el glaucoma, y si lo detectamos a tiempo, tratamos de preservar el nervio óptico. 15 millones de personas afectadas y 40 millones normalmente en el 2025, ¿no? 40 millones van a tener lo que es catarata. Vemos lo que es la catarata, es una catarata bruna, una catarata morganiana, donde se ha licuefactado lo que es la corteza. Y miren, ¿no? Es una catarata morganiana. ¿Qué quiere decir morganiana? Que es una catarata bien dura. No deja ver, el paciente apenas ve movimiento de manos o percepción de luz. ¿Ya? Y el examen, vemos ahí, ¿no? Es una catarata brumenescente, o sea, es un negruzca, media café, y donde solamente vemos algo café o negro, a nivel de la pupila, detrás de la pupila, ¿no? Solamente deja para pasar lo que es la luz, solamente perciben luz esos pacientes. Miren, acá es una catarata lechosa, lechosa y es pasa una catarata que abrimos la cápsula y va a salir como leche, pero la corteza se ha licuefactado y se ve como algo de leche, ¿no? Nosotros hacemos una capsuloresis y comienza a salir el líquido de la leche. Y la presión en estos casos es bastante fuerte, ¿no? Hay que hacer una pequeña incisión a nivel de la cápsula para que pueda salir esa leche, salir la corteza licuefactada de esa leche y bajar la presión de la cristal. Nosotros hacemos la cápsula, hacemos una pequeña, queremos hacer una capsuloresis sin drenar ese líquido, se corre la cápsula, se rompe la cápsula y después ya no podemos colocar el lente intraocular porque la cápsula forma un saquito cuando hacemos para poder colocar el lente intraocular. Miren, esta catarata es una catarata lechosa. Bueno, ¿cómo clasificamos las cataratas? Por la localización anatómica, ya hemos dicho que puede ser cortical, nuclear, que es la más frecuente, subcapsular posterior, que es en pacientes diabéticos o en pacientes que consumen o han consumido pues, corticoides o usan corticoides, y puede ser mixta, ¿no? Puede ser mixta, nuclear, subcapsular posterior o cortical también a la vez. Miren acá una catarata nuclear y subcapsular posterior, ¿no? La nuclear, la catarata. Pues ya hemos dicho que puede ser nuclear, supranuclear, cortical, que es cortical, nuclear, supranuclear, de las suturas, sutural, acá vemos la sutura en y posterior, y capsular posterior, ¿no? Y capsular posterior. Esta es la capsular posterior, ¿no? La cápsula anterior, la cápsula posterior. Es nuclear, supranuclear, coronal, cortical, cortical es la azul, esta parte cortical de la corteza, y subcapsular posterior. Igualito, ya sabemos, siempre la parte más abombada del cristalino es la cápsula posterior, ¿no? Esta es la cápsula anterior, el núcleo, la corteza, ¿ya? Y la cápsula posterior, ¿ya? Por la etiología, puede ser relacionada con la edad, puede ser congénita, juvenil, traumática, inducida por agentes nocivos con rayos ultravioleta, fármacos, ya hemos dicho, los corticoides asociados a enfermedades intraoculares, uveitis, glaucoma. Ya hemos dicho que una complicación de la uveitis
pueden producir, pueden producir sinequias posteriores, y las sinequias posteriores van a producir lo que es catarata. El glaucoma también puede producir lo que es catarata cuando hacemos una cirugía, una trabeculectomía, una cirugía de glaucoma, al movilizar, al mover lo que es el iris o hacerle una iridotomía en el iris para el glaucoma, inducimos a que pues, el paciente pueda hacer más rápidamente catarata. Desprendimiento de retina, pacientes altos miopes también tienen tendencia a hacer cataratas más tempranamente. Por la etiología asociada a enfermedades sistémicas, desórdenes metabólicos como los diabéticos pueden ser tipo 1, hacen a edad temprana catarata a partir de los 30, 35 años. La galactosemia, la hipocalcemia también hacen pacientes que hacen en edades tempranas lo que hacen la catarata. Enfermedades de la piel, dermatitis atópica, displasias endodérmicas también hacen catarata. Y desórdenes del tejido conectivo como distrofia miotónica y displasias óseas. Las enfermedades renales y enfermedades del sistema nervioso central. La catarata senil es la más frecuente. Ya hemos dicho que la catarata puede ser catarata congénita, juvenil, traumática, pero la más frecuente es la catarata senil. El 70-75% mayores de 60-70% de años, 70 a 60-70 años van a ser catarata. Entonces esa es la catarata la senil y la más frecuente es la catarata nuclear. Entonces, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes? La visión borrosa, la distorsión creciente, ¿ya? Comienzan a tener unos como mosquitos volantes, unos mosquitos que van habiendo unos mosquitos y no que ya no están viendo bien. Cada año se le va bajando la visión de ese paciente. ¿Cuáles son la patogénesis? La patogénesis multifactorial es un aumento del peso y grosor, ¿no? Y cada año, ya hemos dicho que las fibras se van endureciendo, las células del endotelio van yendo hacia la periferia, el ecuador, y se van perdiendo su núcleo y se va formando la corteza. Y la corteza se compacta, va formando el núcleo, y va pasando el tiempo y eso, ¿no? Va formando y se va opacificando y se va poniendo lo que es la catarata. El núcleo se comprime y endurece y eso produce la catarata. No existe tratamiento médico, ¿no? El tratamiento es exclusivamente quirúrgico. Escuchen bien, el tratamiento es quirúrgico, nada de gotitas, de vitaminas, nada. El tratamiento es quirúrgico para la catarata. Y las cataratas nucleares, entonces ya hemos dicho que es una pacificación central, mayor dificultad para la visión a distancia, tiene un tono amarillento, hay una alteración a la discriminación de los colores, especialmente el azul, y histológicamente hay una homogeneidad del núcleo y con pérdidas de laminaciones celulares. Ya hemos dicho la catarata nuclear. Acá la catarata nuclear, la lámpara hendidura. Ahora vamos a hablar sobre la catarata cortical. Ya en la corteza es una catarata más cortical, no tanto nuclear, sino más cortical. En esta catarata hay cambios de la composición iónica, va a haber una hidratación de sus fibras, hay un deslumbramiento con fuentes de luz intensa, va a haber unas vacuolas, hendiduras, donde estas hendiduras se hacen líquidas, ya hemos dicho las cataratas lechosas, hay unas opacipaciones blanquecinas en cuña, en rayos corticales, van a confluir, va a haber una absorción, mayor líquido y se va a producir un intumescente, ¿no? Es una catarata lechosa intumescente. Catarata subcapsular posterior, que es menos frecuente, pero se da en pacientes, personas más jóvenes. Puede haber, catarata puede acompañarse con la catarata nuclear y cortical. Aumenta el diámetro axial, antero-posterior. El brillo es iridescente, capas posteriores de la corteza. Hay opacidades granulares y en placas. Hay deslumbramiento y dificultad visual ante fuentes luminosas y la dudosa visual cercana se va más afectada. Las cataratas infantiles es poco frecuente, más que todo tenemos la congénita al nacer o pocos meses después. En estos casos tenemos que estar bien frecuente lo que hay signos que nos va a dar lo que la catarata congénita, más que todo la leucocoria, ¿no? La leucocoria es una opacificación de la pupila, detrás de la pupila, que nos va a dar una pupila de gato, y hay que tener el diagnóstico diferencial, lo que produce en leucocoria, ¿no? Entonces, una de las causas de la leucocoria puede ser la catarata, puede ser un toxoplasma, puede ser un toxoplasma, puede ser también que puede producir un retinosis, un retinoblastoma, que es un tumor de las células
de la retina. Entonces es un tumor, que es retinoblastoma, que es un tumor, y eso puede producir también leucocoria. Entonces, no toda la pupila que es pupila blanca, una leucocoria va a producir que es catarata. Entonces hay que hacer un diagnóstico diferencial de lo que es también ¿no? El que es catarata o no es catarata. Entonces ya hemos dicho algunas causas, hay varias causas más y tiene que saber hacer el diagnóstico de diferenciar lo que es entre una leucocoria, si es catarata o no es catarata, congénita. Las adquiridas es una causa más específica debido a traumatismos, infecciones y diabetes a fármacos. Las cataratas también en este caso son densas y unilaterales, ¿no? La catarata densa en unidades mayores, cuando son mayores de 2 milímetros, va a producir ambliopía permanente y el tratamiento es urgente antes de los 2 meses de edad, ¿no? Entonces, cuando nosotros detectamos catarata y es unilateral, hay que operarlo lo más antes posible. Cuando es bilateral, pues todavía podemos esperar un poquito más, porque hay deprivación de ambos ojitos de la luz. Entonces, pero si es unilateral, hay que operarlo lo más antes posible, porque si no, ese va a producir ambliopía. Entonces, lo idealmente se opera ahora la catarata congénita a partir de los 2 o 3 meses, ¿no? Y si es bilateral, podemos esperar hasta los 6 o 8 meses de operar la catarata. Y en el momento de operar la catarata también hay que colocar, en esos niñitos es bien difícil calcular el lente intraocular que vamos a colocar. Entonces, se coloca siempre un lente intraocular más 26, más 27, porque son ojitos pequeños y son hipermétropes, entonces hay que colocar un lente intraocular de todas maneras, si no lo vuelves afáquico. Y cuando es afáquico ese niñito, no ve, pues, no, pues, le falta el cristalino. El cristalino tiene un poder dióptrico de 20 dioptrías. Y si no le colocamos un lente intraocular, le va a faltar 20 dioptrías. Entonces va a tener que usar un lente muy grueso, de bastante aumento, ¿no? De positivo, de un lente convergente. Entonces hay que detectar las cataratas congénitas al momento del nacimiento e infantiles se desarrollan durante el primer año. Puede ser los tipos de catarata, también puede ser lamelar o sonular, más común en las cataratas congénita e infantil, ¿no? Y puede ser una cataratas completas, puede ser cataratas membranosas. Miren, en este caso, este es una catarata subcapsular posterior, ¿no? La vemos en la cápsula anterior del cristalino que está normal. Vemos un poco de corteza, pero la cápsula posterior se ha vuelto como una pacificación de la cápsula posterior y también compromete lo que es la parte de la corteza posterior. Corteza y subcapsular posterior. Este es de las ranuras, de la cristalino, de las ranuras. Es una zonular, de las zónulas. Mira, es una catarata subcapsular posterior, ¿no? Nosotros cuando vemos esto es una catarata congénita que está pegada justo en la parte de la cápsula posterior con la hialoides del vitrio. Y en estos casos son bien difíciles de poder operar, ¿no? Porque siempre se rotura de cápsula posterior y también de compromiso de la hialoides con el vitrio. Entonces hay que hacer una vitrectomía posterior. La catarata traumática es normalmente pacientes que tienen un accidente por traumatismos oculares, ya han visto, no sé si han visto traumatismos oculares. Cuando hay traumatismos oculares, entonces va a haber una lesión o va a haber un objeto que va a penetrar, puede ser perforante o un trauma abierto y va a comprometer lo que es el cristalino, ¿no? Es una lesión contusa, va a haber una opacidad aguda o como secuela y puede ser una opacidad estrellada axial, afectando la cápsula posterior e hidratación y una progresión de la catarata. Entonces, cuando hay una lesión de la cápsula, ya se va a comprometer lo que es la corteza. Y esa corteza hemos dicho que se va hidratando y se comienza a opacificar. Lo ideal es en ese momento, si vemos una afección de la cápsula anterior del cristalino, hay que aspirar todo ese cristalino, porque cada vez que se va dejando el tiempo, un día, 2 días, se va a poner algo lechoso y va a tapar. Y eso va a aumentar la presión y va a producir una uveitis anterior por acción de la corteza del cristalino. Entonces hay que aspirar lo que es y si es que se puede colocar un lente intraocular, se coloca un lente. ¿Ok? Entonces, lesiones perforantes y penetrantes también van a afectar lo que es la cápsula del cristalino, o pueden afectar al cristalino, va a haber una opacificación de la corteza en el sitio, va a haber de la ruptura, va a haber una progresión de la opacificación de la corteza y va a producir una catarata secundaria a un trauma, ¿no? Las sustancias también por químicos, puede ser un álcalis,
más que todos los álcalis que los ácidos, los álcalis van a aumentar el pH acuoso y una disminución de la glucosa y el corbato a nivel de la córnea, y eso va a producir una pacificación cortical del cristalino. Vemos acá una lesión, vemos la lesión que ingresa un proyectil, penetra lo que es la cápsula y va a llegar a la corteza, ¿no? A la corteza del cristalino. Acá vemos la puerta de entrada del objeto perforante, ingresa por la córnea y va a dañar el cristalino. El cristalino en unas horas ya se vuelve blanco, ¿no? Si rompen la cápsula. Se vuelve blanco, intumescente, va aumentando de tamaño, hay más dolor, porque hay una sustancia que hemos dicho que la cápsula mantiene todo cubierto a la corteza del cristalino. Entonces, el cristalino, a tener una salida al humor acuoso, va a producirse algo como un cuerpo extraño. Entonces, el sistema inmunitario lo reconoce como algo extraño ahí, y entonces va a producir un proceso inflamatorio. Va a haber aumentar la presión, el ojo se vuelve rojo, con dolor, con todo, ¿no? Una catarata tiene esa cortical y nuclear, es una catarata mixta, mira, por una lesión del cristalino de la corteza de la córnea, por un cuerpo extraño que ha dañado, ha penetrado la córnea y ha dañado lo que es el cristalino, ¿no? Ya hemos dicho, las cataratas metabólicas, la diabetes mellitus, puede producir el tipo 1 o la catarata muy frecuentemente antes de tiempo, antes de los 30, 40 años, o la catarata también tipo 2, que es producen cataratas mucho más antes que los pacientes que tienen catarata senil. La catarata diabética verdadera tiene un inicio abrupto de progresión aguda, bilateral. Se presenta en gente joven con una enfermedad descontrolada, con glucosas de 200, 250, 300, y puede ser reversible, ¿no? Va a haber múltiples opacidades ampliamente dispersos. Va a haber unos gris blanquecinos a nivel subcapsular. Va a haber una intumescencia de la corteza, y la catarata cortical puede aparecer después. La catarata senil a más temprana edad, ¿no? Estos pacientes con diabetes tipo 2 producen una catarata senil, una pacificación del núcleo más que todo más temprano. Ya no esperan hasta los 65, 70 años, sino van a empezar a los 55, 60 años. Miren, una catarata diabética, que es más cortical. Y ahora vamos a ver cuál es el tipo de cirugía que hacemos para la cirugía de catarata. Hacemos la catarata extracapsular y la catarata por facomulsificación. La catarata extracapsular, usamos una abertura a nivel de la parte de 2 milímetros a nivel del limo de la parte superior del globo ocular, ¿bien? Y hacemos un corte de más o menos de 5 o 6 milímetros, y ahora nosotros no hacemos extracapsular, sino hacemos tunelizado, hacemos un túnel para poder sacar el cristalino. En cambio, la facomulsificación ya no hacemos ese corte, no entramos por córnea clara, ¿no? Córnea clara, 1 o 2 milímetros de limbo, y podemos entrar ahí adentro del globo ocular para poder aspirar, romper el cristalino y aspirar el cristalino, ¿no? Se usa pequeñas incisiones, más o menos una pequeña de 3.5 milímetros, ahora se está llegando a 3 milímetros, y esto, lo que es la facomulsificación, va a producir menos astigmatismo, ¿no? Va a disminuir la presión intraocular, hay menos complicaciones, y el lente que se coloca como una pequeña incisión de 3 a 3.5 milímetros, el lente tiene que ser plegable, tiene que ser doblado para poder colocar en el saco capsular. En cambio, en la extracapsular, la incisión es mucho más grande. Hacemos, ya hemos dicho, a 2 a 3 milímetros de limo en la parte superior del globo ocular. Ya, cuando hacemos una incisión grande, tiene tendencia a veces que se prolapse el iris por ahí, la cámara se aplana porque hacemos una abertura. Tenemos que usar bastante viscoelástico para poder formar la cámara anterior. Va a haber cambios de la presión intraocular, va a producir astigmatismo alto inducido, puede haber más inflamación, ¿ya? Pero también va muy bien la cirugía cuando no tenemos el FACO, ¿no? Para hacer la facomulsificación tenemos que tener el equipo de FACO. En cambio, el extracapsular no necesitamos el equipo. Hacemos un corte y no solamente necesitamos usar el microscopio. Entonces, la facomulsificación es una técnica mucho más moderna, mucho más precisa, tiene mejor evolución del paciente, la recuperación es mucho más temprana del paciente, ¿no? Hacemos para todo, tanto para la faco como la extracapsular, tenemos que hacer una capsuloresis.
Hemos dicho que para hacer la cápsuloresis tenemos que hacer, sacar la cápsula anterior, hacer como una abertura para poder ahí aspirar la corteza y sacar el núcleo. Entonces, igualito tenemos que hacer una cápsuloresis continua, ya para poder aspirar en la extracapsular, tenemos que sacar todo el núcleo con la corteza hacia afuera. Lo podemos partir en dos, pero lo sacamos. En cambio, en la FACO no. En la FACO-emulsificación, al núcleo nos lo comemos dentro del ojito, no necesitamos sacarlo. Por medio de ultrasonido, lo rompemos el núcleo, rompemos la corteza y aspiramos dentro del ojo. En cambio, la extracapsular tenemos que sacarlo, partirlo en dos o en tres y sacarlo todo. Y luego aspirar, ¿no? Ahí vemos la extracapsular. A veces antes hacíamos en abrelatas la capsuloresis, ahora todo hacemos en una circulesis, una continua, una capsuloresis continua. Eso puede, cuando hacía en abrelatas, el lente a veces podía salir las patitas para afuera del saco capsular, no se podía calcular bien. En cambio, en la continua, la incisión es circular y las patitas siempre van dentro del saco capsular. Entonces, la FACO es una apertura pequeña, la elección depende mucho de la técnica. Hay varios tipos de técnicas para hacer la FACO, FACO shock, FACO fractura, para romper lo que es el núcleo de la catarata. La cámara está cerrada y no hay despigmentación del iris, ¿no? Del pigmento del iris. En la extracapsular ya hemos dicho que hay la mayor apertura, mayor riesgo, ¿no? Porque hay una abertura y se pierde el líquido fácilmente entre la cámara anterior y la exterior, ¿no? Y estamos cerca del endotelio, siempre se inflama mucho más rápido el endotelio corneal y al día siguiente la córnea es un poco más opaca, ¿no? Se puede romper la zónula porque manipulamos el núcleo para poder sacarlo y va a haber más dispersión del pigmento iridiano. Ok, eso es todo lo que es la cirugía de la catarata. ¿Cómo se produce? Ya saben que la primera causa de ceguera en el mundo es la catarata. Y es una ceguera prevenible que podemos operar para poder devolverle la vista a esos pacientes. Todos los pacientes, todos vamos a hacer catarata. Ya hemos dicho que hay factores que pueden producir, que podemos adelantar esa, esa pacificación. No todos van a llegar a ser a los 65, 70. Unos hacen mucho más temprano, depende de muchos ambientales, factores ambientales para poder producir, ¿no? Se va a producir la catarata, los ambientales, los rayos ultravioleta, los fármacos, el metabolismo, la alimentación, el estrés, todos esos son factores que pueden influir a hacer mucho más rápido lo que es una base de catarata. Los pacientes que trabajan en el campo, en el sol, hacen mucho más rápido catarata. Y hacen cataratas negras, ¿no? Hacen cataratas morganianas. En cambio, la gente de la ciudad hacen cataratas más corticales y hacen catarata a partir de los 65, 70 años. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta, chicos? Creo que no hay preguntas, doctor. ¿Todo está bien claro? ¿Aló? Sí, sí, doctor. ¿Me entendieron?